Buenos días, profesora. Somos el grupo de Fernanda Hermosilla, Carolina Parra y Aramis Santillana y presentaremos la integral 2 que hablaremos sobre un TCC secundario Alzheimer. Como, como índice tenemos el caso clínico, luego hablaremos de la jerarquización de contenidos, los objetivos y finalmente las sesiones con sus actividades planificadas. Caso clínico. Usuario de iniciales JCR, masculino de 78 años, diestro y de escolaridad superior completa. Se desempeñó como periodista hasta los 67 años cuando fue diagnosticado con enfermedad de Alzheimer. Asiste a consulta fonoaudiológica derivado por su neurólogo tratante por sospecha de trastorno cognitivo comunicativo secundario a su diagnóstico de base, es decir, enfermedad de Alzheimer. El usuario vive con su esposa de 75 años, jubilada, con quien tiene 3 hijos y 7 nietos, de los cuales solo 2 lo visitan con frecuencia. Su hijo mayor contrató a una enfermera para que se hiciera cargo de todos los cuidados de don JCR, ya que la familia entiende que con el progreso de su enfermedad se volverá cada vez más dependiente. No presenta otros antecedentes mórbidos relevantes. Su esposa, quien lo acompaña en la sesión, lo describe como un hombre sano y activo durante la gran parte de su vida previa a la enfermedad neurodegenerativa que padece en la actualidad. Sin embargo, refiere estar preocupada porque el usuario se ha mostrado decaído e inestable emocionalmente, más irritable e intolerante a la frustración. En la consulta fonoaudiológica, don JCR se muestra distraído, presenta dificultad para seguir instrucciones, no hace contacto visual y le cuesta mantener la atención en la sesión. Además, tiene dificultades para iniciar la conversación, cambiar de tema y sus respuestas tienden a ser verborreicas y redundantes. Por otro lado, su memoria se encontraría más deteriorada ya que se muestra perdido durante la sesión en varias oportunidades. Entonces, como jerarquización de contenidos, tenemos primeramente la memoria, el control inhibitorio verbal, el discurso conversacional. Pero, ¿por qué? La jerarquización está de acuerdo al criterio funcional. Se priorizará la atención y la memoria, puesto que en la enfermedad de Alzheimer la memoria es lo que está principalmente afectado. Las falencias en esta y la atención producen que el usuario se desconecte de las conversaciones o pierda el hilo conductor de esta misma. Seguido de esto, contemplamos el control inhibitorio verbal, puesto que al perder el nexo y el tema conversacional, no logra comunicar el mensaje que se quería originalmente. Posteriormente, el discurso conversacional en consecuencia de que el usuario muestra dificultad para iniciar las conversaciones y cambiar de tema y por otro lado sus respuestas tienden a ser verborreicas y redundantes. Objetivos. Como objetivo general tenemos lograr en el usuario una comunicación funcional en distintos contextos y de acuerdo a su patología de base en el transcurso de 6 meses. Y específicos tenemos estimular la atención sostenida en el usuario, estimular la retención de nueva información en el usuario, entregar al usuario estrategias que estimulen su memoria a largo plazo, entregar al usuario estrategias que estimulen su memoria operativa, aumentar el control inhibitorio verbal en el usuario y potenciar el discurso conversacional en la vida cotidiana del usuario. En la sesión 1, para comenzar, le daremos la bienvenida al usuario y nos presentaremos como los terapeutas a cargo. Se le explicará a grandes rasgos el curso de la sesión y las actividades planificadas. El primer objetivo específico de la primera sesión va a ser estimular la atención sostenida en el usuario, donde el objetivo operacional será el usuario escribirá de manera inversa números y palabras que se le presentarán. En los materiales serán un set de 10 series de números y un set de 10 palabras. El criterio de logro será un 70% y tendrá 2 intentos por cada estímulo. La actividad va a ser la siguiente. Se van a presentar una a una estas series de números, donde van a ser 3 de 2 dígitos, 3 de 3 dígitos y 4 de 4 dígitos.
y el usuario tendrá que escribirlas de forma inversa, como si de un espejo se tratara, y seguido de esto se le va a presentar la oración, que igualmente tendrá que replicarla de forma inversa, como si estuviera en un espejo. Y la oración va a ser: Pedro estaba comprando un televisor cuando se encontró a su antiguo compañero de trabajo. El siguiente objetivo específico de la primera sesión va a ser estimular la retención de la nueva información. El objetivo operacional va a ser que el usuario deberá responder las preguntas que le surjan de la biografía que se le va a leer. El material va a ser el texto biográfico y las preguntas relacionadas al texto. El criterio de logro van a ser de 70%. Esta es la actividad. Tenemos el texto y las respectivas preguntas, que van a ser 4 preguntas sobre este texto. El tercer objetivo específico de la primera sesión es entregar al usuario estrategias que estimulen su memoria a largo plazo. Para esto tenemos el siguiente objetivo operacional. El usuario tendrá que escribir los antónimos de una lista de palabras dadas y con ellas deberá construir un relato incluyendo recuerdos personales anteriores. Los materiales para esta actividad serán una lista de 10 palabras y el criterio de logro es del 70%. La actividad se trata de lo siguiente: se le entregará al usuario una lista de 10 palabras y se le pedirá que a continuación escriba los antónimos de cada palabra dada. Finalizada esta primera parte de la actividad, se revisará en conjunto con el usuario y de tener algún error se corregirá en el momento, entregando pistas de ser requerida. La siguiente parte de la actividad consiste en que el usuario deberá seleccionar al menos 5 palabras de las que escribió y construir un relato con recuerdos personales significativos para él. En esta parte tenemos el material que vamos a usar, que es una lista de palabras y los antónimos están en blanco para que el usuario pueda poner los suyos. Las consignas para esta actividad serán las siguientes. Para la primera parte, vamos a decirle: ya don Julio, le voy a dar una lista con 10 palabras y usted a cada palabra le va a poner el antónimo. Bueno, por ejemplo, si dijera día, usted escribe noche. Y para la segunda parte, la consigna será: ahora que tenemos todas estas palabras, de las que usted escribió, quiero que escoja al menos 5, las que más le gusten, y me cuente, usando estas palabras, una anécdota o algún recuerdo familiar. Finalmente, para la actividad de cierre, le enviaremos al usuario una actividad para realizar en casa. Utilizando fotografías familiares, el usuario deberá, en un cuaderno o en una hoja en blanco, escribir por cada fotografía la siguiente información: nombre de las personas que aparezcan en la foto, algún dato personal, por ejemplo, la edad o parentesco, el lugar donde se tomó la fotografía y, de ser posible, alguna anécdota que recuerde de ese momento. Deben ser al menos 5 fotografías y se le mostrará esta imagen para que tenga una idea de cómo se realiza la actividad. Esta actividad será dada para estimular la memoria a largo plazo visual. En relación a la segunda sesión, para iniciar esta sesión tendremos una instancia de retroalimentación de los contenidos anteriores y revisaremos la tarea que se le dejó, intentando que este tiempo inicial no exceda los 10 minutos. Como segundo objetivo específico para trabajar los contenidos de esta sesión tenemos aumentar el control inhibitorio verbal del usuario. Y para eso, el objetivo operacional será: se le entregarán al usuario estrategias que faciliten su comunicación y aumenten el control inhibitorio verbal mediante estrategias metacognitivas. No requiere materiales la actividad que vamos a realizar y el criterio de logro es de 70% considerando al menos 2 errores. Como dije anteriormente, la actividad no requiere materiales porque trata de lo siguiente. Para iniciar esta actividad daremos una instrucción sencilla y clara. Primero escuchamos y luego respondemos. Instrucción que se le pedirá al usuario que repita después de haberla recibido. Esta actividad se desarrollará mediante la realización de un juego de roles que simulará una breve entrevista donde el terapeuta interpretará a un periodista y el usuario será el entrevistado. Se le harán preguntas concretas sobre su vida profesional diseñadas con anterioridad, como por ejemplo: ¿por qué quiso dedicarse al periodismo? ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? ¿Cuál fue la entrevista que más disfrutó realizar? En caso de que el usuario tienda a respuestas verborreicas, el terapeuta tendrá la obligación de establecer una pausa, repetir la instrucción inicial, es decir, escuchamos y respondemos, y repetir a continuación la pregunta que se le realizó. Se hará de igual forma si el usuario no permite al terapeuta terminar la pregunta, y se instará al usuario a repetir las veces que sean necesarias la instrucción de escuchamos y respondemos como estrategia de supervisión y control de la conducta.
La consigna para esta actividad entonces va a ser: don Julio, vamos a jugar un poco, como usted fue periodista, vamos a cambiar los roles. Ahora yo lo voy a entrevistar a usted, pero primero le voy a dar una instrucción que se tiene que aprender. Vamos a escuchar la pregunta y luego respondemos. Escuchamos y respondemos. Repita ahora usted. ¿Qué hacemos? Esta actividad está orientada para instaurar instrucciones sencillas como escuchar primero y responder después, que resulten autoinstrucciones verbales en el usuario. Potenciar el discurso conversacional. El objetivo operacional de este objetivo específico es que el usuario mejorará la organización de su discurso cronológicamente mediante la narración. No se necesitan materiales para realizar esta actividad y el criterio de logro se dividirá según las respuestas del usuario en logrado, medianamente logrado y no logrado, respecto a la temporalidad de sus respuestas. Para la actividad se le realizará la siguiente pregunta al usuario. ¿Qué trabajos ha tenido en su vida? El usuario tiene que contar en qué ha trabajado a lo largo de su vida, en qué ha consistido sus trabajos y qué le pareció esa experiencia, todo de manera cronológica. Igual que en la sesión anterior, se le enviará una actividad al hogar, como actividad de cierre, esta vez orientada al cuidador y la familia. Se le pedirá que repliquen estos modelos de conversación guiada o juegos de roles como la entrevista que se realizó en la sesión, reforzando siempre la consigna de primero escuchar y luego responder como herramienta de control y supervisión de la conducta del usuario, fomentando la autoinstrucción verbal. También se le pedirá que en conjunto a su familia complete una ficha de datos personales para complementar tareas anteriores relacionadas a la memoria que creemos que son muy importantes. Con esto finaliza nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.